Buenos días estudiantes del octavo A, octavo B, soy el profesor Joel, cápsula educativa en los modelos atómicos. Esta cápsula educativa no sirve de nada si no trabajamos las guías en paralelo, ¿ya? Para los que no están presencial, es muy importante que trabajen las guías para los que están presencial y están viendo esta cápsula también, porque todo es un conjunto. Se trabaja con 3 vertientes, estas 3 vertientes son las guías, las que complementan lo que nos alcanza a pasar en la clase presencial ni en la cápsula. ¿Por qué? Porque no podemos hacer cápsulas de 30 minutos donde el estudiante realmente no va a tener ningún aprendizaje significativo. En la clase presencial pueden ser 30 o 45 minutos, pero puede generar dudas al mismo tiempo. Entonces la cápsula busca llevar al estudiante a los temas más importantes que estamos pasando. Es muy importante también de que el estudiante tome nota de lo que estamos hablando nosotros en esta clase, porque normalmente en clases de Zoom, que yo estuve presente con ellos, nadie anotaba, solamente se veía el video, miraba lo que hablaba el profe y no quedaban las páginas en blanco. No todos, pero la gran mayoría. Entonces, así no podían tener su materia y en las evaluaciones sucedían los problemas que ya sabemos cuáles son. ¿Bien? Así que en virtud del tiempo, vamos a comenzar a explicar la materia. Unidad 3, Química, Estudio y Organización de la Materia. Bien, eso es lo que nos convoca. Octavo A, octavo B, profesor Joel Castillo. El propósito de esta unidad, estimados, es que el estudiante analice y se dé cuenta que a lo largo de la historia han existido diversos modelos atómicos, los cuales han contribuido para nuestro conocimiento científico, ¿ya? También debe establecer que el átomo es la unidad estructural base de la materia y su capacidad de interactuar es infinita. Por otra parte, debe definir y clasificar el orden de los elementos químicos y poder conocer las teorías y los planteamientos de cada autor en los modelos atómicos. Objetivo de aprendizaje, habilidades e indicadores. El objetivo de aprendizaje de esta cápsula y de esta unidad dice investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, considerando los aportes y las evidencias de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, los que hemos trabajado, donde se hizo una evaluación, donde se han hecho disertaciones y clases. La habilidad que debe mostrar el estudiante es mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y comprender los fenómenos del entorno cultural, natural y tecnológico, disfrutando del crecimiento intelectual que genera el conocimiento científico. Es muy importante que el estudiante no piense ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir mañana? ¿Para qué me va a servir pasado? Usted está en octavo. Tal vez por las vueltas de la vida usted quiere estudiar algo relacionado con esto y para decir, me acordé que en octavo me enseñaron algunas cosas de estas. Nunca hay que tomar en menos lo que se está pasando en todas las asignaturas porque es valiosísimo. En algún momento siempre aparece algo que nos han enseñado. Indicador, como yo sé que el estudiante pudo obtener este aprendizaje, identifica preguntas o problemas que pueden ser resueltos mediante una investigación científica o la observación. Video explicativo para poder contextualizar la materia. ¿Te has preguntado cómo están hechos los objetos que ves todos los días? Esta pregunta se la hacían desde hace muchos años. Uno de los primeros filósofos en hacerse esa pregunta fue Demócrito, que decía que al dividir la materia llegaríamos a una última partícula sólida e indestructible. A esta partícula la llamó átomo, que significa indivisible. Sin embargo, esta definición solo sería una pequeña parte de los descubrimientos que se hicieron tiempo después. En 1808, el científico inglés
John Dalton, definió de una forma más precisa las unidades indivisibles con las que está hecha la materia. Su modelo atómico definía lo siguiente: los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles, llamadas átomos. Todos los átomos del mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Por lo tanto, los átomos de distintos elementos presentan propiedades diferentes. Los compuestos químicos se forman al unirse dos o más átomos de diferente elemento en proporciones fijas, donde la relación de átomos será un número entero o una fracción sencilla. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. A pesar de las teorías de Demócrito y Dalton sobre el átomo como partícula indivisible, una serie de investigaciones demostraron que el átomo contaba con partículas más pequeñas. En 1890, el científico Joseph Thomson, mientras estudiaba la radiación a través del magnetismo, se dio cuenta que había una repulsión de los rayos catódicos con un imán, en donde supuso que debían de haber partículas negativas que influían en esa desviación. Su modelo atómico proponía lo siguiente: el átomo es una esfera de electricidad positiva en donde se encuentran inmersos los electrones. A las partículas eléctricamente negativas las llamó electrones. Aún reconocía al átomo como una partícula compacta e indivisible. Thomson propuso un modelo atómico semejante a una gelatina con pasas, por lo que en 1906 ganó el Premio Nobel de Física por descubrir el electrón. Después del descubrimiento del electrón, el científico neozelandés Ernest Rutherford se propuso estudiar la estructura interna del átomo. Rutherford hizo pasar partículas alfa sobre una lámina de oro, observando que algunas partículas se desviaban con un ángulo muy grande, descubriendo que el átomo tenía espacios vacíos y proponiendo que las cargas positivas se encontraban concentradas en un pequeño núcleo. Su modelo atómico consistía en que el átomo estaba formado de un pequeño núcleo con carga positiva y alrededor de él se encontraban los electrones dispersos con diferentes trayectorias. También proponía que casi toda la masa se encontraba en el núcleo. A las cargas positivas las llamó protones. Para este entonces, investigaciones anteriores suponían que si los átomos eran neutros, debían de tener el mismo número de cargas positivas que los electrones para poder tener estabilidad. El descubrimiento de Rutherford le valió el Premio Nobel de Física en 1908 por sus investigaciones sobre la estructura del núcleo atómico. Sabiendo que la carga positiva se encontraba en el núcleo y la negativa estaba alrededor de él, los científicos no podían comprender por qué el electrón no llegaba hasta el núcleo donde está el protón y colisionaba con él. En 1913, el físico danés Niels Bohr desarrolló un modelo atómico abordando un modelo planetario donde el núcleo es el Sol y los electrones de los planetas que giran alrededor. Él propuso que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía específicas. Un electrón puede alcanzar niveles de energía más altos cuando éste absorbe radiación. Este exceso de energía excita al átomo para que pueda pasar de una órbita a otra. Por el contrario, cuando el electrón regresa a su órbita original, este emite la energía absorbida en forma de fotón. También asignó un número a cada nivel de energía, el cual solo podía tener un número determinado de electrones. En 1922 recibió el Premio Nobel de Física por su aportación al comportamiento del átomo y la mecánica cuántica. A pesar de la aceptación de los modelos anteriores,
Estos generaban un gran problema sin resolver, y este era el peso de los átomos. En 1932, el físico inglés James Chadwick bombardeó una lámina delgada de berilio con partículas alfa. El metal emitió una radiación muy alta, similar a los rayos gamma. Los siguientes experimentos demostraron que esos rayos en realidad eran un tercer tipo de partículas subatómicas sin carga eléctrica, por lo que en 1932 propuso su modelo atómico, el cual determinó que los neutrones son partículas subatómicas que no tienen carga eléctrica y cuya masa es ligeramente mayor a la de los protones, que casi toda la masa se concentraba en el núcleo. A estas partículas las llamó neutrones, ya que son partículas neutras. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Física en 1935 por descubrir el neutrón. Con este modelo se resolvía el misterio de por qué el helio con 2 protones pesaba 4 veces más que el hidrógeno con un protón, suponiendo que la masa de los electrones es despreciable. Ahora se sabía que el neutrón con masa similar le daba ese peso extra, ya que el hidrógeno no tiene el neutrón. Estos modelos atómicos e investigaciones aleatorias ayudaron a un mejor entendimiento de cómo está hecha la materia. Dalton, con su definición de átomo; Thomson, con el descubrimiento del electrón; Rutherford, con el descubrimiento del protón; Bohr, con su modelo planetario y niveles energéticos; y Chadwick, con el descubrimiento del neutrón, sentaron las bases de lo que conocemos hoy como átomo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Bien, estimados. Muy importante este video, muy importante, que ya también lo vimos en clase, en Zoom, lo vimos en presencial, se han hecho guías sobre esto, y hay que notar, importante anotar esto. Dalton, con el descubrimiento del átomo, principalmente, el descubrimiento del átomo de una manera más científica, ya que habíamos visto que Demócrito y otros autores de la época griega sí hablaban del átomo, pero lo hablaban de una manera más teórica, no hablaban algo totalmente científico, con pruebas, ¿ya? Thomson con el descubrimiento del electrón, Rutherford con el descubrimiento del protón, Bohr con el descubrimiento y el modelo de los niveles de energía, y Chadwick con el descubrimiento del neutrón. Estos autores son muy importantes para entender todo lo que tiene que ver con el modelo atómico. Bien, preguntas iniciales de la unidad. Además de los metales, por ejemplo, ahí tenemos la imagen de Manuel Rodríguez, donde está la Plaza de Puente Alto. Yo creo que la mayor parte de todos lo conocemos, es de metal. Entonces me pregunto, y le pregunto a ustedes, además de los metales, ¿qué otros elementos existen? ¿Ya? ¿Qué otros elementos conocen? El cobre, bien; el oro, la plata, excelente. ¿Tú y los otros seres vivos también están formados por elementos? Buena pregunta. Son preguntas estas que me gustaría que las respondieran en su cuaderno. Es importante que, como esto es una cápsula y no tengo interacción con ustedes, anoten estas preguntas, las respondan en su cuaderno, ¿ya? ¿De qué se compone la materia? La materia está formada por partículas elementales que constituyen todo lo que nos rodea, e incluso nosotros mismos, es decir, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, la pregunta de acá, ¿tú y los otros seres vivos también están formados por elementos? Efectivamente sí. El fuego es un elemento, el aire, el agua y la tierra son parte de los elementos y también poseen materia. El átomo. El átomo es la partícula más pequeña en la que un elemento se puede dividir sin perder su naturaleza, ¿ya? Sin perder su naturaleza. Por ejemplo, si yo tengo un pescado, ¿ya? Los átomos son del pescado. Si yo el pescado lo rompo, lo muelo, y le hago atún, o lo jurel, como lo quieran llamar, va a seguir siendo siempre pescado,
Entonces, independiente de todo, de lo que hagan con él, y su naturaleza siempre va a ser la misma. Los átomos son partículas de las que se componen toda la materia. La materia se compone de átomos, ¿bien? Tanto viva como inerte, e incluso objetos que no ven a simple vista. Hay un ejemplo concreto, COVID-19. En esta imagen aparecen los modelos atómicos, ¿bien? Como sale en el video, concreto, cada uno de ellos, y me gustaría compartirles, un segundo, esto que es súper importante, que es las teorías, por ejemplo. Nombre del autor, Demócrito. Modelo propuesto, la teoría de los 4 elementos. Hablaba de que los elementos eran fuego, aire, tierra, agua. Bien, esa es la teoría de él. Los átomos se consideran eternos e indestructibles. El fuego no se puede destruir, eso decía Demócrito en el 460. Todo lo que se observaba era resultado del movimiento de los átomos, que difieren de sus formas y dimensiones. ¿Ya? Teoría de Demócrito, 460, ningún análisis científico, solamente ligado a la observación. Aparece Dalton, con su modelo importante, apareció en la prueba esto apareció en la prueba del semestre pasado, estuvieron bien bajo, ahora estuvieron todos mejor. El modelo de Dalton, una simple esfera, puede ser blanca, puede ser negra. El átomo es una esfera sólida, compacta e indivisible. Ojo con esa palabra. Anoten, vayan anotando indivisible. Yo les voy a mandar estas diapositivas, pero tienen que ir anotando indivisible. Los átomos del mismo elemento tienen igual masa y propiedad. Bien, el pescado con el atún. Masa y propiedades. Después viene el modelo del budín de pasas. Este es por Thomson en 1897. El modelo del budín de pasas dice el átomo se considera como una esfera de carga positiva. Es una esfera de carga positiva con los electrones distribuidos en números suficientes para neutralizar la carga. Estos son los electrones, o sea, si ven la imagen al fondo, el átomo se considera una esfera de carga positiva, ahí está el positivo, ¿ya? Pero que tiene distribuidos electrones en número suficiente para neutralizar la carga positiva de este, ¿ya? También es importante eso. Después aparece Rutherford con la teoría del modelo planetario. ¿Qué significa esto? Los electrones, que son las pelotitas amarillas, giran alrededor del núcleo, que vendría siendo acá, como los planetas giran alrededor del Sol. Bien, importante eso, 1910. Bohr, 1913. Simple, el electrón, acá también está el electrón, recuerden, electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares. Recordar que el electrón siempre tiene carga negativa y el protón siempre tiene carga positiva. Y bueno, hay una teoría un poco más nueva, entre comillas, hay otras mucho más nuevas, pero las últimas que se proponen en este mundo de modelos atómicos del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Schrödinger establece la presencia de orbitales, que son regiones en el espacio en donde es probable encontrar el electrón. O sea, alrededor se puede encontrar el electrón. Bien. Esta clase fue un poco más corta, o sea, en realidad más corta que las presenciales, porque ha durado 20 minutos, una cápsula de 20 minutos aproximadamente. Espero que le haya quedado claro. Les fue bastante bien a la mayoría en esta materia. Y ahora vamos a pasar próximamente la unidad donde las cápsulas tal vez sean en pizarra, tal vez sean acá. Los invito a todos a ir a clases presenciales. Es importante, se aprenden detalles que no se pueden realizar en la cápsula, como por ejemplo intercambiar preguntas, intercambiar opiniones, las cuales no se pueden realizar en una cápsula. La cápsula viene a complementar, como les dije en un inicio, la guía, la cápsula trabajan en conjunto. Eso no quiere decir que el estudiante que esté presencial no haga ni la guía y no vea ni la cápsula.
Las guías, recuerden seguir el modelo que es actividad, ver un video, una lectura. Por favor, es importante, recuerden que ustedes están en octavo, el próximo año van a un colegio nuevo, estructura nueva, compañeros nuevos, profesores nuevos, materias nuevas, y la idea es que salgan de la mejor manera de Genoveva Molviene, ¿ya? Un abrazo, hoy es jueves, que tengan un excelente fin de semana, muchas gracias.